historia y los personajes de mi libro Don Aníbal están cosechando muy buenas críticas literarias. Por favor, cómpralo, te va a encantar. Shalom Aleichem. Esta es la lección 5, la palabra de Dios. El propósito de esta lección es dar a conocer los fundamentos de la Biblia y cómo ésta se relaciona con la vida diaria. Esto deberá llevarle a comprender cómo los principios bíblicos deberán guiarle en cada faceta de su andar con Jesucristo. La Biblia tiene un significado para mi vida. Lo que separa el cristianismo de cualquier otra religión en el mundo es la absoluta autoridad de la palabra escrita de Dios. Creer esto es crítico para el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Los principios por los cuales el cristiano debe gobernar su vida en cada detalle se encuentran en las páginas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible y, por lo tanto, absolutamente confiable. Las palabras mismas de Dios son inspiradas. Veamos 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17, que dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para la enseñanza, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Las palabras mismas de Dios han sido preservadas. Veamos los siguientes versículos. Salmos 12, versículos 6 y 7. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata, refinada en horno de barro, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, de esta generación los perseverarás para siempre. Mateo 5, 17 y 18 dicen: No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Isaías 48 dice: La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Las palabras mismas de Dios no deben de ser alteradas por el hombre. Lo dice Apocalipsis 22, 18, 19. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. Las palabras mismas de Dios son más seguras que la voz audible de Dios. Se debe entender claramente que todas las experiencias que deben ser juzgadas por una norma infalible que sea mayor que cualquier experiencia. Pedro dijo que la palabra de Dios es más segura que la aparición física y la voz audible de Dios, puesto que los demonios falsifican los actos de Dios, por lo que el discernimiento es indispensable. Por tanto, la traducción de la Biblia que usted utilice tiene importancia crítica. Si bien muchas traducciones modernas y paráfrasis intentan facilitar la lectura de la Biblia, al hacerlo sacrifican la integridad de las palabras mismas de Dios. No es lo mismo decir Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo a decir Borrego de Dios que quitas el pecado del mundo. La palabra de Dios es activa en la salvación. Sin ella, el hombre no puede ser salvo. Pues la palabra de Dios es agente que trae el nuevo nacimiento.
Lo podemos ver en 1 de Pedro 1:23, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Veamos Romanos 10:17. Nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios se discierne espiritualmente. La Biblia se aprende comparando las Escrituras con la Escritura, dependiendo del Espíritu Santo de Dios para enseñarle, y no dependiendo de su propio entendimiento, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Si vemos 1 Corintios 2:12 nos dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Por tanto, todo creyente en quien mora el Espíritu Santo es capaz de comprender y aprender la Biblia. Como lo dice Juan 14:26, el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. La Biblia contiene 66 libros en total, 39 pertenecen al Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita por Dios a través de más de 40 hombres, o sea, revelada. Estos hombres eran de diferentes clases sociales, diferentes épocas y diferentes lugares. La Biblia encaja de modo perfecto como si fuera escrita por un solo hombre, porque el autor de los 66 libros que la componen es el Espíritu Santo. Como lo vemos en 2 de Pedro 1:20-21. La Escritura no es asunto de interpretación personal, pues no fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. La Biblia se escribió en un lapso de aproximadamente 2000 años. La Biblia es completamente correcta en asuntos de historia, de profecía y en todo asunto de la vida. No existen contradicciones en la Biblia. La Biblia es un libro de historia sin que sea un libro de texto que se solicite como lectura en las escuelas. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. De principio a fin, la Biblia se refiere al Señor Jesucristo. Aquí es donde el paraíso se restaura, el cielo se abre, las puertas del infierno se revelan. Cristo es su gran tema. Nuestro bien es su propósito y la gloria de Dios es su fin. Debería llenar la memoria y regir el corazón y guiar los pies. Léala despacio, frecuentemente y con mucha oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se nos ha dado en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Involucra la responsabilidad más alta galardonada, la labor más grande y condena al que se burla de ella y cambia su contenido santo. Es imposible gobernar al mundo correctamente sin la Biblia, lo dijo George Washington. Creo en la Biblia
es el mejor don que Dios jamás haya dado al hombre. Abraham Lincoln. La Biblia es el manual que Dios le da para que su vida ande como Él quiere. Dios no le salva y le llama a servir sin darle instrucciones claras exactas, pero debe seguir las instrucciones en el manual, la Biblia. El Salmo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios le equipa para el servicio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra es aquello que glorifica a Dios, proclama a Dios y obedece a Dios. La palabra de Dios le da sustento y frecuentemente se le compara con ciertos alimentos. Es una dieta completa y balanceada. La Biblia le da leche para crecer, miel para energizar, manzanas para vitaminar, pan para saciar, agua para hidratar, purificar y lavar, carne para crecer, restaurar tejidos y proteínas, trigo para energizar. Además, la Biblia, o la palabra de Dios, le mantiene limpio para agradar a Dios. Salmo 119 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Usted se preguntará, ¿en dónde debo empezar a leer la Biblia? En el Evangelio según San Juan, la epístola primera de Juan y el Salmo 119. El Evangelio según San Juan fue escrito para que creas en el Señor Jesucristo. La epístola primera de Juan fue escrita para que pueda tener completa seguridad de su salvación. Y el Salmo 119 fue escrito para establecer su amor por la palabra de Dios. ¿Y qué hago cuando encuentro algo que no entiendo? Usted hallará muchas cosas que no podrá entender. No se sienta molesto al respecto. Espere a que Dios se lo revele a su debido tiempo. Y puede ayudarse viendo Juan 16:12. Lo más importante es vivir de acuerdo a lo que sí entiende. Dios no le revelará más de lo que usted sea capaz de sobrellevar. En la medida en que vaya poniendo en práctica las cosas que va aprendiendo, Dios le revelará más cosas. Gracias te damos, Dios, por tu bendita palabra. Aceptar a Jesucristo como su Salvador es la decisión más importante que usted haya hecho en toda su vida. El pecado separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió en una cruz para que usted tenga vida eterna. Haga conmigo esta oración. Te confieso, Dios, que he pecado y confío que la sangre de Jesús me limpia. Me arrepiento y te pido perdón. Jesús, entra en mi corazón. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Si usted hizo esta oración, ahora el Espíritu Santo vive dentro de usted y ya es salvo. Felicidades. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en este día. Amén. Si el video te agradó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Gracias. Subo contenido bíblico cada semana. Abajo en la descripción dejo material útil. Suscríbete dando clic en la campanilla para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Búscame en Facebook y por favor añádete. Visita mi sitio web
keilagarner.com. Todo mi agradecimiento a Fred Caballero por la edición de este video. Por favor, déjame tus comentarios, quiero leerlos. Soy Keila Garner, escritora.